Me da mucho gusto presentar al más joven uno de los más jóvenes de nuestros colegas, el maestro Alberto Quiroz Ávila, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM y candidato a maestro en Filosofía de Cultura y Religión por la Universidad Católica Lumen, y cuenta con cursos de especialización. También él trabaja el tema de lo que es la diplomacia. Está galardonado con el Premio Genaro Estrada en Historia de la Diplomacia en el 2010, y en el 2014 en la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó su libro Los inicios de una política exterior multilateral de México en las conferencias de paz de La Haya de 1899-1907. Actualmente es académico de la asignatura de la Universidad Tecnológica de México en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México. Rosario Castellanos. Hola, muchas gracias a la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México por esta invitación a su 17º encuentro, así como al Archivo Histórico de la Ciudad de México, quien funge como patrocinador de esta iniciativa. Mi presentación en este encuentro versará acerca de Tlatelolco, o cómo es que este nombre se ha asociado a la diplomacia mexicana. Y eso me lleva a una primera reflexión, ¿no? ¿Qué nos lleva a nombrar lugares en la ciudad? ¿Por qué es que los lugares de la ciudad se llaman como se llaman? Claro, pues es el gran nombre del encuentro, ¿no? Nuestro encuentro nos reúne aquí para hablar de la onomástica de la Ciudad de México, es decir, el origen de los nombres, ¿no? Y mis colegas, claro, ¿no? Harán unas brillantísimas presentaciones respecto de los nombres de varios lugares, ¿no? Pero siempre queda la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que los lugares adquieren los nombres que tienen? La verdad es que explicaciones hay muchas, tantas como se nos puedan ocurrir, ¿no? Las explicaciones tienen que ver, por un lado, con la tradición, con el origen de los lugares, ¿no? La ciudad está llena de nombres que primero responden al pasado indígena de la ciudad, después a la usanza novohispana, y quizá cada vez menos, bueno, aunque en algunas zonas como son más nuevas, cada vez más, a la práctica recurrente, ¿no? A mí hay un ejemplo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y es esto que acá les comparto, ¿no? ¿Por qué la Plaza de la Constitución es la Plaza de la Constitución? No me desvío mucho, solo en realidad es para hacer mi punto. Bueno, en realidad, uno siempre se regresa, ¿no?, a pensar que la Plaza de la Constitución se llama así porque pues, es una república representativa, laica y federal, ¿no? Constituida así al menos desde 1824, entonces que pues, la Plaza de la Constitución debe llamarse Plaza de la Constitución por la Constitución Federal, ¿no? Al menos o la del 17 o alguna de las múltiples constituciones federales que tuvo este país. Y a la mera hora resulta ser que no es cierto, ¿no? Y el propio gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Montó esta placa en una de sus fachadas, ¿no? Para recordarnos que la Plaza de la Constitución, ¿no?, lleva ese nombre porque en 1812 se juró en ese mismo espacio la Constitución de Cádiz, este proyecto liberal que encabezaron algunos políticos pues de finales del siglo XIX. ¿De dónde eran esos políticos? Pues eran de todos lados. Eran políticos representantes de todas las regiones de la monarquía hispánica, porque claro, todavía no existe ni el Imperio Español, ni existe México, ni existe nada, ¿no? Es esta masa de sucesivos reinos gobernados por un monarca que no está, ¿no? Por eso es una masa informe, parece, ¿no? Se buscan dar una constitución. La primera, por supuesto, de esta monarquía, ¿no? Claro, después México, bueno, la Nueva España se separa de esa monarquía para constituir lo que hoy llamamos México, ¿no? Y lo interesante es que el nombre haya perdurado, no, o sea, digo, el hecho histórico se ha ido difuminando, claro está, ¿no? Cada día
menos personas saben que está ahí, e incluso los esfuerzos del gobierno de la ciudad pues, tratan de ayudar, ¿verdad? Pero eso creo que todavía no hace que sea tan difundido. Y pervive, parece ser que es el uso, ¿no? Cuando uno piensa en el nombre de la Plaza de la Constitución, pareciera que entonces la respuesta a nuestra pregunta tiene que ver con el uso. O sea, usamos de manera recurrente un nombre para designar un lugar y la práctica hace que se quede, ¿no? En el caso de la Plaza de la Constitución sucede, ¿no? Pues nos quedamos con el nombre a pesar de que la vigencia de esa Constitución, por supuesto, fue efímera, ¿no? Incluso en la propia península ibérica, pues su aplicación fue y vino un montón de veces, ¿no? Sin rey había Constitución, con el propio Fernando VII, cuando regresa al trono, pues, la rechaza y luego se tiene que aliar de nuevo con los liberales y la tiene que reconocer. Bueno, es un caos institucional esa constitución, pero bueno, esa constitución le da nombre a un espacio público de la Ciudad de México que por más de 200 años ha conservado un nombre que hace referencia a algo que cada vez nos hace menos sentido, ¿no? Su otro nombre, ¿no? El del Zócalo, que es todavía menos oficial, pues claro, el de la Plaza de la Constitución es su nombre oficial, ¿no? Su otro nombre, el no oficial del Zócalo, igual remite a una construcción, ¿no? El Zócalo, que al menos ya no está visible. Sabemos que está ahí, ¿no? Las obras de restauración de la plancha de la Plaza de la Constitución, ¿no? Hace un par de años, permitieron ver que cuál era ese zócalo del que hablábamos, ¿no? Bueno, el que le da nombre a la plaza, ¿no? El basamento originario del cual bueno, comenzó a construirse un monumento a la independencia en el centro de la plancha, que nunca se concluyó y lo único que estaba concluido era pues, el zócalo, el basamento, ¿no? Y aunque el zócalo ya no está ahí, o sea, es decir, el basamento para este monumento a los héroes de la independencia, el nombre pervive, ¿no? Esta es la noción que me interesa destacar. El uso hace que nombremos a las cosas en la Ciudad de México, claro, y entonces puede ser el uso porque puede ser una tradición indígena alternativa a los españoles, el uso dado por, durante el periodo novohispano, ¿no? 300 años de periodo novohispano, pues es pues, superior a cualquier cosa, ¿no? Este es un asunto que siempre me gusta destacar, ¿no? Si consideramos que Tenochtitlan se fundó en 1325, ¿no? Es la fecha acordada por los historiadores y arqueólogos, se mantuvo en pie unos 200 años, ¿no? Más o menos, si pensamos que es conquistada en 1521. Tenemos 200 años, 300 años del periodo novohispano y apenas damos 200 de vida independiente. O sea, básicamente este país y la Ciudad de México, por supuesto, ¿no? Que estamos situados, pasó más tiempo en el periodo virreinal que en los otros dos periodos. Bueno, ya juntos ya superamos el periodo virreinal, pero aún así, si pensamos en los tres tiempos, ¿no? En las tres épocas, ¿no? Pero es enorme. Por eso hay un montón de nombres que corresponden a la tradición virreinal, aunque hemos preservado varios de la ciudad indígena, ¿no? Ahora, el uso está asociado a cómo los habitantes nos hemos ido apropiando, ¿no? De los espacios públicos, y los espacios públicos significan algo para nosotros, aunque la estructura original, el propósito principal, el lugar fundacional ya no esté ahí. Ejemplo, la Constitución de Cádiz de 1812, que ya no tiene ningún sentido para nadie, ¿no? Le sigue dando nombre al espacio, el nombre oficial, al espacio central de esta nuestra bella ciudad, ¿no? O lo otro, ¿no? El nombre no oficial, el Zócalo, se lo dio una estructura que ya ni siquiera es visible, que representa, de hecho, un fracaso en términos de la idea de la creación, ¿no? De un hito arquitectónico en el centro de la ciudad, ¿no? Una columna a los héroes de la independencia que nunca se construyó. Pero bueno, fíjense, el poder simbólico
del uso que le dan los habitantes de la ciudad a los espacios es el que se conserva, ¿no? Entonces, ahí está el Zócalo, ahí está la Plaza de la Constitución, que ya no corresponden ni a la Constitución de Cádiz ni al Zócalo de un monumento nunca construido, además, ¿no? Te cuento que un monumento que nunca existió. Si esas son las condiciones que parecen darle nombre a los lugares de nuestra ciudad, ¿no? El uso, en realidad, ¿no? Asociado, claro, a que hay algún antecedente. Entonces, ese es el asunto que me gustaría destacar para hablar de cómo es que Tlatelolco se ha convertido en el nombre no solo del espacio que es ocupado por la sede de la diplomacia mexicana, sino incluso se ha vuelto el sinónimo de la diplomacia mexicana. O sea, en este mundo, ¿no? ¿No? Hay una costumbre más o menos, ¿no? Difundida, que la sede de los grandes centros de la diplomacia se asocia al nombre ¿no? Del lugar donde están, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay grandes ejemplos, ¿no? Cuando se habla de la diplomacia brasileña, pues se habla de la diplomacia del Itamaraty, porque Itamaraty era un palacio, fíjense, es muy similar a lo que pasa en México, ¿no? En Río de Janeiro, donde estaba instalada originalmente la Cancillería brasileña, cuando se mudaron a Brasilia, el edificio conservó el nombre, y entonces sigue siendo, ¿no? Sinónimo de la diplomacia brasileña, el Itamaraty. En el caso de Francia sucede lo mismo, ¿no? El Ministerio de Exteriores está situado en el Quai d'Orsay, y el Quai d'Orsay es el nombre con el que es un sinónimo de la diplomacia, del nombre de la diplomacia francesa, ¿no? En el caso mexicano, sucede lo mismo, ¿no? Con la práctica, Tlatelolco le ha dado nombre a nuestra diplomacia, ¿no? Ahora, por eso me parece interesante y por eso regresé al ejemplo de la Constitución, bueno, la Plaza de la Constitución, ¿no? Y el Zócalo. En realidad, digo, porque históricamente, ¿no? La diplomacia mexicana ha estado sentada en un montón de lugares, ¿no? En otro momento, ¿no? Igual por invitación tanto de la asociación como del Archivo Histórico de la Ciudad, hice una presentación sobre los espacios de la diplomacia en la ciudad para decir que, bueno, pues, Relaciones Exteriores mexicano ha estado en la Plaza de la Constitución, ¿no? Estuvieron albergados en Palacio Nacional muchos años. Después se mudaron a un extremo de lo que hoy es la Avenida Juárez, donde se conservan por varios años, y solo hasta la década de los 60 se mudaron a Tlatelolco, lo que está sorprendente, porque quiere decir que la diplomacia mexicana que existe desde que inició la vida independiente hace 200 años, solo a partir de los 60 es que tiene, de la década de los 60 del siglo XX, es que tiene presencia en Tlatelolco. ¿Cómo es posible entonces que si lo quieren ver así, 140 años de historia no sirvieran para ponerle nombre a la diplomacia mexicana, pero sí lo hicieron apenas un par de años en esta zona de la ciudad, ¿no? Bueno, vamos a pensar, ¿qué es Tlatelolco, no? O sea, Tlatelolco es muchas cosas. No veíamos en la imagen de la portada, ¿no? De esta presentación. Claro, asociamos la presencia de relaciones exteriores en Tlatelolco a la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Que es una idea, me parece brillantísima, de Mario Pani, ¿no? Que es el gran arquitecto de la unidad de habitación de Tlatelolco, ¿no? Conjugar en un mismo espacio, ¿no? La zona arqueológica que se buscó preservar, ¿no? En este proyecto del que ahora hablaré, de Tlatelolco,
junto con el ex convento de Santiago Tlatelolco, ¿no? Que representa este otro periodo del que hablaba, ¿no? El de la vida novohispana, y luego el del México contemporáneo, el más contemporáneo para Pani, ¿no? Y compañía, que o sea, la conjunción de los tres me parece que eso es un granito, ¿no? Pero en realidad hay que hablar completo de Tlatelolco, no solo de la plaza. La plaza siempre es como la referencia. Es un gran proyecto de desarrollo en el sentido amplio, no solo desarrollo urbano. ¿No? Ideado en el gobierno del presidente Ruiz Cortines, junto con el, el entonces regente, ¿no? Transformar por completo la zona norte de la ciudad, bueno, claro, porque eso era lo que estaba más al norte de la ciudad, ¿no? Sin contar que es que, oiga, mire, pero la villa y otras cosas, claro, ya existe la villa y otras cosas, ¿no? Pero son poblaciones que están alejadas de la ciudad, ¿no? Digamos que la zona norte de la ciudad sería lo que hoy correspondía a Tlatelolco, ¿no? O sea, hay un proyecto para urbanizar esa zona, porque de hecho se alcanza a ver en esta imagen, ¿no? Eh, es una zona donde hay algunas pequeñas casas, ¿no? Hay pocos servicios públicos, ¿no? O sea, es una zona donde las condiciones de vida de las personas no son las más adecuadas. Entonces, hay un proyecto para transformar por completo la zona, ¿no? Y ese proyecto es Tlatelolco, la unidad habitacional, claro, porque la Tlatelolco podríamos regresar hasta la fundación misma de México Tenochtitlan allá en 1325, cuando los mexicas se instalan, ¿no? En un islote en el lago, comienzan a crecer y junto con Tenochtitlan crecen su ciudad hermana, es una ciudad separada, es decir, tiene sus propias instituciones, que es Tlatelolco, ¿no? Y este conjunto dual de ciudades mexicas en el centro del lago es el que después conquistará eh, eh, el valle y luego zonas importantes de lo que llamamos Mesoamérica. O sea, Tlatelolco está ahí desde, vamos a decirlo así, desde el inicio si hablamos de México Tenochtitlan, ¿no? Sobrevive Tlatelolco, ¿no? A la conquista, es decir, se mantiene como una entidad independiente, ¿no? Tiene su propia casa de gobierno indígena, es una población, es un pueblo de indios en las nociones del derecho novohispano, se conserva y es un gran centro cultural. De hecho, el ex convento ahí nos recuerda a eso. Ese es un colegio, o sea, el convento de Santiago Tlatelolco, ahora que es convento, ya no viven ahí monjes, es es un monumento a un proceso complejo, que es el de la creación podemos decirlo, de la cultura nacional, ¿no? Porque pues ahí en Santiago Tlatelolco, los primeros frailes franciscanos que, ¿no? Ocupan el convento, tienen un propósito dual. Por un lado, claro, la evangelización de los pueblos indígenas y el otro, el rescate de la cultura indígena para tratar de comprenderlos. ¿Qué tanto lo lograron? Digo, no lo sabemos con exactitud, ¿no? Bueno, o lo que sabemos, pero hay que decirlo al revés, pero lo que sabemos de los indígenas en buena medida lo sabemos por el trabajo de ese convento que tuvo traductores, que convirtieron algunos de los textos, ¿no? A latín y luego al español, se preservaron cosas ahí, ¿no? ¿Qué tanto se influyó el espíritu franciscano, ¿no? De la renovación del mundo? Bueno, pues eso está abierto, por supuesto, a todas las interpretaciones posibles, ¿no? Uno de los documentos que aún se sigue utilizando para conocer el pasado indígena, no solo de la ciudad, sino del país, es esta Historia General de las Costas de la Nueva España, redactado por Fray Bernardino de Sahagún, cuando vivía en ese convento, y está redactado por él, pero en realidad es resultado de un ejercicio de antropología que hoy los mismos antropólogos le reconocen, ¿no? Va, se entrevista con ¿no? Con los ancianos que todavía sobreviven cuando él llega. Bernardino de Sahagún llega en 1540, más o menos, ¿no? A hacer su trabajo. O sea, ahí empieza a entrevistar gente, los sobrevivientes,
y entonces lo que sabemos de las fiestas, las costumbres, las tradiciones, en buena medida es el contenido de lo que nos dice Sahagún, ¿no? Sahagún trata de preservar la cultura, entenderlos y luego hacer su chamba evangelizadora, ¿no? Podemos o no coincidir, pero Tlatelolco es relevante incluso por eso. Digamos, en el México independiente, pues Tlatelolco fue menos, la vida fue menos amable con Tlatelolco, ¿no? Pierde el sentido de centro cultural, gana pues, el alocado modo de vida de los primeros años de vida independiente mexicano, ¿no? El convento pasa de ser un centro cultural a convertirse en una prisión militar que se conservará así, pues básicamente hasta la construcción de la unidad habitacional, ¿no? Esa es una prisión militar, ya no es un centro cultural, ¿no? La transformación es espantosa, me parece, ¿no? Bueno, en los 50, ¿no? Ya regresando a mi punto, ¿no? Con el gobierno de Uruchurtu, diagonal Ruiz Cortines, ¿no? Se invita a un grupo de arquitectos mexicanos encabezado por Mario Pani, ¿no? A que desarrollen lo que se llama una ciudad modelo. Es una ciudad modelo porque la idea de Tlatelolco es desarrollar una unidad habitacional en el sentido de espacios de vivienda conectados con servicios necesarios, ¿no? O sea, la lógica de Tlatelolco es transformar una zona de la ciudad, no convertir, transformar una zona de la ciudad de escaso desarrollo en una zona de alto valor, ¿no? Pero accesible en algún modo a la creciente clase trabajadora. O sea, también de esta época es el proyecto de las lomas de Chapultepec. Las lomas de Chapultepec tienen tienen otro concepto, ¿no? Y está orientado a otra cosa. Pero Tlatelolco es relevante porque sí hay un propósito de esta clase media naciente de esta época tenga un espacio donde habitar, ¿no? Que sea diferente, ¿no? Entonces, claro, los edificios, ¿no? Pan inspirado, por supuesto, en el funcionalismo arquitectónico, ¿no? Presenta esta idea y da por el gobierno, ¿no? De tener este espacio, ¿no? De alguna manera representa el futuro de lo que deberían de ser las ciudades mexicanas, o al menos así se concibe en la década de los 50. Esto explica, para ir a mi punto, por supuesto, ¿no? ¿Por qué llevar a la Cancillería mexicana a Tlatelolco? O sea, ¿por qué llevar a la sede de la diplomacia a este lugar? O sea, porque en este momento la sede de la diplomacia está en avenidas, bueno, en ese momento, en los 50, está en la Avenida Juárez, ¿no? En un grupo de casas remodeladas, que no construidas exprofeso para recibir a relaciones, pero sí remodeladas durante el porfiriato para darle cabida a esta entidad, ¿no? Que le da cara que representa a México en el exterior, ¿no? O sea, nuestra cara al mundo es relaciones exteriores y en ese momento está ocupando una serie de casas, que se construyeron con otro propósito, que fueron remodeladas durante el porfiriato para ser la sede de la Cancillería, ¿no? Muy enredado, ¿no? No caben ahí, tienen que ocupar otros espacios, bueno, la gran idea es, bueno, pues ya que vamos a construir una ciudad moderna, ¿no? O al menos vamos a modernizar una zona de la ciudad, pongamos ahí Tlatelolco, ¿no? Y eso da como resultado este edificio forrado en mármol blanco, que hace contraste con el resto de los edificios de la unidad habitacional, ¿no? O sea, dentro del proyecto habitacional de la ciudad Tlatelolco, relaciones aparecen, ¿no? Teniendo un espacio ahí. El proyecto de la Torre Tlatelolco aparece, es del año 61, ¿no? O sea, la unidad se proyecta a finales de los 50, comienza a construirse a finales de los 60, a principios de los 60, y cuando inicia la obra, una de las propuestas es, llevemos a relaciones ahí, ¿no? Tiene problemas de espacio, aprovechemos que ya tenemos espacio, ¿no? Esta zona, ¿por qué hay tanto espacio ahí? Bueno, pues hay algunos caseríos, y sobre todo se había convertido en una zona era un patio de maniobras de la estación de trenes de Buenavista. O sea, básicamente lo que teníamos aquí eran grandes secciones de vías férreas, no abandonadas, pero que servían pues para darle mantenimiento a los trenes. Era un espacio muy desperdiciado, ¿no? Se prestaba, por supuesto, ¿no? A todas las
a todos los lugares, bueno, no a los lugares, a todos los hechos desagradables que puede haber en una ciudad, ¿no? A la delincuencia, a la acumulación de basura, a la generación de cinturones de pobreza, ¿no? Porque es una zona que no es como si fuera de nadie, ¿no? Entonces es tomada por muchas personas, pero claro, no hay servicios públicos y entonces eso limita las condiciones de vida de las personas que habitan en estos espacios, ¿no? Entonces, hay mucho espacio, ¿no? Se mueven los patios de maniobras, ¿no? Se libera buena parte del espacio, otra parte pues se tiene que expropiar, ¿no? Para los antiguos dueños, ya quedan pocos, y entonces hay espacio para construir una torre específica, ¿no? Que le dé modernidad a la imagen de México en el mundo. Y la imagen de México en el mundo, pues era otra, ¿no? La de... Entonces se conservan algunas fotografías, ¿no? De este edificio, que además ya se tiró, ¿eh? O sea, ya no existe esas casas por relaciones en la Avenida Juárez, ya no existen. De hecho, se destruyeron en esta época, porque con la ampliación del Paseo de la Reforma hacia el norte, justo pasaban por ahí. Tumbaron una parte y hoy quedan unos fragmentos que en realidad se ocuparon después por un edificio que ahora le pertenece a la Secretaría de Hacienda frente a la Torre del Caballito. O sea, imagínense, ¿no? Borraron esas casas, pero le dieron las relaciones a este espacio. El nombre de la torre, la verdad es que se decidió de manera muy interesante. Pedro Ramírez Vázquez, que es el arquitecto encargado de la Torre de Tlatelolco, la Torre de Tlatelolco, así se llama el edificio, es pues básicamente tiene opciones, ¿no? Habíamos visto en la lámina anterior, ¿no? La construcción de este edificio muy peculiar de forma triangular, ¿no? Que está en el extremo, digamos, occidental de la unidad habitacional, es la torre de manobras, ¿no? Que tiene ese propósito. Y cuando le preguntan a Ramírez Vázquez, bueno, ¿y cómo se va a llamar de este lado, no? La torre de manobras es la otra, o la torre insignia, esta, ¿cómo va a ser? Se dice, pues tiene que ser la torre de Tlatelolco, porque está justo de frente, ¿no? Al complejo, a lo que nos queda del complejo ceremonial prehispánico, ¿no? O sea, el nombre, digamos, se puso más bien como un reconocimiento a lo que hubo en el pasado ahí, ¿no? Sin pensarlo, Ramírez Vázquez termina dándole nombre a esto, ¿no? Al espacio público que después le dará nombre a la diplomacia mexicana. Yo decía, ¿no? Si la diplomacia mexicana comienza en el periodo de vida independiente, allá en 1821, y fíjense, las obras del edificio empiezan en 1961, o sea, 140 años después, la diplomacia mexicana no tiene un nombre porque ha pasado por tantos lugares que pues, en realidad nadie se le ocurre decirle, oiga, cuando hablemos de la Cancillería hay que hablar de la Cancillería Palacio Nacional. Las casas que ocupaba en Avenida Juárez eran las casas de Espino, porque fue el dueño original, tampoco parecía ser un nombre tan atractivo. Cuando Tlatelolco se muda aquí en el año 66, o sea, 145 años después de crear la entidad, viene con eso un periodo de esplendor, ¿no? Creo que este es uno de los hechos fundamentales, ¿no? Que además se negocia, ¿no? Pues puede ver, este es el interior del edificio, ¿no? Ahí se negocia un asunto que es fundamental para la diplomacia mexicana, ¿no? El tratado de Tlatelolco, que se negocia en la torre, ¿no? O el tratado por el cual se prohíbe las armas nucleares en América Latina y el Caribe, ¿no? México es el gran impulsor de esto, ¿no? De hecho, ahí vemos al fondo al personaje estrella de este proceso, a don Alfonso García Robles. Pero bueno, o sea, es que justo la torre comienza a ser el centro que atrae las miradas mundiales de este nuevo activismo internacional de México, ¿no? Entonces, la torre cumple ese propósito. La torre, la verdad es que, digo, queriendo o sin querer, ¿no? El proyecto de Pani, ¿no? De la ciudad, de esta ciudad nueva, funcional, moderna en ese sentido, ¿no? Tiene sentido, porque claro, cuando los visitantes extranjeros vienen, ven no solo el edificio Tlatelolco, ¿no? O sea, no solo ven esto, en realidad lo que ven es que ese edificio pertenece a todo un conjunto que presenta un nuevo México, un México más urbanizado, un México más próspero, un México de las clases medias,
un México del desarrollo del futuro, ¿no? O sea, los 60, ¿no? O sea, la transformación. Y luego, es mucho más notorio, ¿no? Si pensamos en las imágenes originales, bueno, las anteriores que he puesto como del plano amplio de cómo se veía la zona, el contraste con lo que no es Tlatelolco es todavía mayor, entonces, pero el contraste sirve para decir, esto es a lo que le está apostando a México. Entonces, cuando ustedes te invito a venir a mi casa, ¿no? De alguna manera lo que hicimos fue arreglar como un cuarto, ¿no? Y entonces te invito a venir a mi casa y te invito a la sala de mi casa. Tú puedes ver que lo demás está medio tirado, pero bueno, lo que pasa es que estoy reconstruyendo lo demás, ¿no? Y todo va a quedar como esto que estás viendo, ¿no? La firma de Tratado de Tlatelolco, ¿no? Bueno, la negociación y firma ahí en Tlatelolco del tratado le dio todo el lustre que se necesitaba para que la diplomacia mexicana tuviera como su centro Tlatelolco, ¿no? A nivel mundial, entonces comenzó ya a hacerse la asociación. O sea, ya no solo los mexicanos, claro, los mexicanos decíamos, bueno, pues eh, tradicionalmente, ¿no? La gente, un pasaporte, pues hay que ir a Tlatelolco, ¿no? En el sentido de que no al centro ceremonial, sino a la sede de relaciones. Pero ya no solo eso, a nivel mundial, a mí es saber la asociación, ¿no? Cuando hablan de Tlatelolco, se refieren a la diplomacia mexicana que se ejerce en ese simpático edificio, ¿no? Eso congregó, por supuesto, no solo, digamos, a los extranjeros, ¿no? Fue sede de varias reuniones, incluso nacionales, ¿no? Hay que decirlo, el trabajo que se desarrolla ahí no solo tiene que ver con la cara exterior, ¿no? Sino con la forma en que se generan consensos al interior del país para después presentar una cara más o menos unitaria al mundo, ¿no? Esta es una reunión del secretario Santiago Roel, que está ahí de lentes al centro de la imagen, ¿no? Con un grupo de empresarios mexicanos, ¿no? Sobre perspectivas de desarrollo en el mundo, ¿no? Qué interesante. Uno, no solo, digamos, para nacionales, ¿no? Lo que decía hace rato yo, ¿no? Este espacio es el espacio para que México se reúna con el mundo. Uno de los yo creo, logros más emblemáticos de la torre, sin duda, es el Salón Juárez. El Salón Juárez es ese espacio que ahora se ve, ¿no? Ocupa casi toda la planta baja del edificio. Es un salón diseñado ex profeso para realizar conferencias internacionales. Se llama Juárez, no tanto bueno, claro, por el presidente Juárez, y al fondo del salón tiene escrito, ¿no? En letras en mármol, esta frase que aprendemos todos, ¿no? Desde niños, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Claro, porque esta es la gran presentación de México al mundo, ¿no? O sea, los invitamos, ¿no? Aquí celebremos conferencias, ¿no? Aquí volvamos esto un parlamento del mundo. O sea, este es un término que existe mucho en la diplomacia, ¿no? Hablamos del parlamento del mundo cuando se pueden sentar representantes de todos los países para hablarnos y hablar de los grandes problemas y cómo resolverlos, ¿no? Y México le presenta al mundo este espacio, lo comparte, claro, pues que sea mexicano, por supuesto, ¿no? Lo comparte con todos. Y desde este espacio, México gana una voz que va, que va construyendo a lo largo de los años, ¿no? Pero los años en Tlatelolco son relevantes. Ahora, no todo es color de rosa, por supuesto, ¿no? Y el sismo del año 85 genera muchos estragos en el edificio, ¿no? Hace difícil permanecer ahí. En el año 86 comienza una mudanza hacia espacios alternativos, ¿no? Que llevarán a la torre a que sea más un espacio simbólico que un espacio real, digamos, de uso. O sea, si contamos que en 86 empieza la mudanza, el edificio, la torre Tlatelolco solo se usó durante 20 años, ¿no? Bueno, aunque entre 86 y 2007, que se mudan al espacio que ocupan ahora en Avenida Juárez, ¿no? Se mantiene el uso de los espacios al menos para conferencias, estos que vimos, ¿no? Las fotografías en blanco y negro, todavía se utilizan, aunque la torre por sí misma ya no es seguro utilizarse, se van mudando, ¿no? Se construye un espacio enfrente, ¿no? Que todavía sigue siendo de relaciones, ¿no?
frente a la torre hay un edificio más pequeño, ¿no? Que por fuera parece tener unos 3 o 4 pisos de alto, llamado cariñosamente el edificio triangular, porque es un triángulo, ¿no? Si uno lo viera por encima. Y se mueven acá. Ahora, fíjense que con la mudanza a Avenida Juárez, ¿no? Bueno, a ver, también, el proyecto de el espacio que ocupa ahora en Avenida Juárez es un poco como Tlatelolco, bueno, como la unidad habitacional Tlatelolco, ¿no? Es el proyecto de un grupo de arquitectos que busca rescatar una zona de la ciudad, en este caso el centro histórico, para presentar una cara más moderna de México. De hecho, la idea es la renovación de Avenida Juárez para que se convierta a principios de la década del 2000, en el gran puente que conecte el centro histórico que se está renovando con el Paseo de la Reforma, que es como la zona de hospitales, de hoteles y centros de negocios, ¿no? Entonces, en el centro de ese proyecto está este espacio que se llama la Plaza Juárez, ¿no? Ocupada por Relaciones, la ciudad y el Museo de Memoria y Tolerancia. De nuevo, ¿no? Un grupo de arquitectos bueno, ¿no? Guiados por las autoridades tanto de la ciudad, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de México, como del gobierno federal, pues deciden sumar esfuerzos para esto, ¿no? Este predio, eran varios predios, ¿no? De origen, otra vez, ¿no? Tenemos todo, ¿no? Bueno, pues parece que el origen, bueno, durante el periodo de vida de la ciudad indígena, esta zona más bien correspondía hacia las afueras de la ciudad, pues aquí hay poca presencia de grandes construcciones indígenas. Durante la época virreinal tiene sentido porque esta zona era un convento de monjas que tiene una leyenda que resultó ser cierta, ¿no? Otras leyendas mexicanas, ¿no? Creado es un convento abierto por la beneficencia de uno de los virreyes, ¿no? Que deja su fortuna para que un grupo de monjas tengan un convento, y a cambio, el virrey, a la muerte del virrey, que el virrey se muere en España, pues, acaba su encargo y se va a vivir a España otra vez, pide que su corazón se envíe al convento. Durante muchos años, ese convento que se ve a las afueras, ahora pasamos las imágenes porque se ve el convento, creo que en la siguiente, no sé, sí, no, ahí se alcanza en una parte del convento, guardó el corazón del virrey, y esa orden religiosa que después fue expulsada de ese convento sigue en México, y tienen ahora su casa conventual en Tlalpan, y las monjas del convento todavía conservan el corazón del virrey y le rezan al virrey, ¿no? Por haber sido su gran benefactor. Bueno, esta zona se transformó, dejó de ser convento, se vendieron los predios, solo se conservó el templo, tuvo hoteles, el Banamex, este banco privado, tuvo oficinas ahí mismo, ¿no? Todo se cayó en el 85, y más bien eso fue lo que se renovó, ¿no? Se tumbó todo y se construyeron estos 3 espacios, ¿no? Vean, pervive la noción de uso, ¿no? Darle a Relaciones un espacio novedoso para que sea la cara moderna de México. Bueno, la cara más moderna, ¿no? Tlatelolco era la cara moderna, ¿no? La cara contemporánea, diríamos ahora, ¿no? Y pasó lo mismo cuando aquí el arquitecto encargado de esta obra fue Ricardo Legorreta, y su estudio Legorreta y Legorreta, ¿no? Diseñar tanto la plaza como el edificio de Relaciones. Legorreta en este caso preguntó, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué nombre tiene el edificio, no? Y la verdad es que ya estaba tan asociado Tlatelolco al nombre de la diplomacia mexicana, que no había dudas en el nombre que debía llevar el edificio, ¿no? Entonces, el edificio se llama Edificio Tlatelolco, que ocupa Relaciones. No ha perdido su vocación de ser el espacio que México pone, ¿no? Para que se encuentren las naciones, ¿no? Quizá ha cambiado un poco las formas, ¿no? Aquí el salón principal, ¿no? Donde se recibe a la gente, ya no es el Salón Juárez, ¿no? Se quedó allá. O sea, la vieja Torre Tlatelolco, al mudarse Relaciones acá al centro, ¿no? Relaciones la sede al gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad se lo ofreció a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? A la UNAM, para que montara ahí un centro, ¿no? Entonces, y la restaurara, ¿no? Que el problema de la Torre Tlatelolco es la restauración. La UNAM lleva años restaurando la torre,
¿no? Ahí ha montado un centro cultural, ¿no? Y ellos son ahora quienes ocupan el Salón Juárez. Bueno, ahora en Relaciones en Avenida Juárez, fíjense, ¿no? Juárez aparece de todos modos. El salón principal ya no se llama Juárez, se llama el Salón José María Morelos, que es este que estamos viendo acá, ¿no? Que sigue siendo la sede donde recibimos a los visitantes, ¿no? La vocación no se ha perdido, ¿no? Sigue manteniendo el uso. Tlatelolco sigue siendo el símbolo de nuestra cara al mundo, ¿no? Aunque la zona donde está ya no sea Tlatelolco, ¿no? Sino ahora ocupa este espacio frente a la Alameda, donde quizá nuestros visitantes ahora se enfrentan con una Ciudad de México más diversa, creo, ¿no? Cuando los visitantes internacionales tienen que ir a relaciones, ¿no? Acá en el centro de la Ciudad de México, bueno, ahí en Avenida Juárez, ya no se enfrentan solo con el proyecto, pues, ¿no? Modernizador de Pani, sino más bien se enfrentan con una Ciudad de México mucho más diversa, ¿no? Claro, la Alameda siempre está ocupada por los habitantes de la ciudad, ¿no? Que se congregan ahí, la ocupan como ese espacio de encuentro, de recreación, de tantas cosas, ¿no? Hay una zona comercial nueva, pero si uno camina por las calles, digamos, al sur eh, hacia el sur, ¿no? Es un poco la ciudad, ¿no? O sea, es decir, hay unas zonas más prósperas, unas menos prósperas, unas más comerciales, unas más habitacionales, ¿no? Entonces, creo que da una sensación, a mí me parece, más diversa de cómo es efectivamente la Ciudad de México, ¿no? Y está bien, en realidad es lo que deberíamos de proyectar, una imagen completa de México, ¿no? Tlatelolco debería seguir significando eso, la puerta de México al mundo, pero una puerta quizá más real, ya no la sala que arreglé para que tú veas que lo estoy haciendo bien, aunque el resto de la casa esté tirada. Aquí en realidad lo que estás buscando es que se muestre que México es todas las mismas cosas al mismo tiempo, el espacio recreacional como la Alameda, los espacios más clásicos como Bellas Artes, si quieren, lo más contemporáneo que puede ser justo el edificio de Relaciones, pero todo lo demás que los habitantes viven y habitan y donde están, ¿no? Que sería todo lo que hay alrededor, ¿no? Eso nos deja de reflexión, ¿no? ¿Hacia dónde apuntará esto, ¿no? Si Relaciones volviera a cambiar ese lugar, se seguiría llamando Tlatelolco, aunque se mudara a las lomas de Chapultepec. Probablemente, ¿no? Porque en donde sea que esté Tlatelolco se ha convertido en el símbolo de nuestra cara al mundo y a donde sea que vaya, ¿no? Relaciones dentro de la ciudad, conservará el nombre y en el exterior, Tlatelolco sigue siendo nuestra gran referencia. Bueno, muchas gracias, auditorio, ¿no? eh, por haberme escuchado. Le agradezco de nuevo a la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México por la invitación y al Archivo Histórico de la Ciudad de México el haber facilitado los medios técnicos para la realización de esta conferencia.